Bueno, buenas tardes a todos, un feliz sábado para los que no he saludado. Efectivamente, en esta tarde corresponde hablar, ¿cierto?, de un extracto del Sermón del Monte, un extracto muy pequeñito, un solo versículo. Recordemos que este sermón, ¿cierto?, lo da Jesús y es bastante largo. Considera los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, el capítulo 6 de Lucas, ¿ya? Donde ahí aparecen algunos ayes también. Dentro del inicio de este Sermón del Monte es que el Señor, ¿cierto?, habla acerca de las bienaventuranzas. Y efectivamente, en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo imagino en realidad, porque, y me atrevo a decir, que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, y a lo mejor en más de ninguna ocasión, hemos llorado, hemos necesitado consuelo. Probablemente en más de alguna ocasión también, ¿cierto? Hemos clamado, ¿cierto? Para que el Señor pueda responder y atender a nuestras oraciones. Vamos a comenzar, queridos hermanos, voy a invitarles para que oremos, para que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación en esta tarde. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Santo, te damos las muchas gracias en primer lugar por tu infinito amor, por tu misericordia, mi Dios, por tus bondades, por tus cuidados, y también, Señor, porque gracias a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, hoy nos hemos dado cita, Señor, aquí para aprender un poco más acerca de tu palabra. Pedimos humildemente, Señor, que tú nos orientes, que tú nos guíes, que nos ayudes para que podamos comprender, Señor, el mensaje espiritual que tú tienes para nosotros en esta tarde. Quédate, Señor, en cada corazón y en cada mente de los que están aquí, Señor, presentes, y guíanos, condúcenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí, verso 4 es muy cortito, ¿cierto? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y probablemente usted podrá decir, ¿cierto?, que fue lo que a mí me pasó. Cuando leí este versículo tan cortito, yo dije, pero es que esto es muy breve, ¿cómo voy a hacer una meditación de algo tan cortito? ¿Verdad? Pero créanme que hay mucho que decir. El Señor no decía palabras por decirlas, sino que cada palabrita que él mencionaba y que salía de su boca tenía una intención profunda de renovar, ¿cierto?, y de cambiar los paradigmas que habían en ese momento. Recordemos, queridos hermanos, que el contexto en el que se da el Sermón del Monte, los hermanos en ese tiempo, ¿cierto?, los esperaban, ¿verdad?, al Mesías, esperaban que se estableciera el reino de los cielos, ¿verdad? Y que este Salvador viniera a libertarlos, a sacarlos del yugo de la esclavitud en la que lo tenía sometido Roma. Entonces, ellos cifraban todas sus esperanzas en las soluciones aquí, en la tierra, ¿ya? Y nuestro Señor Jesús, sin ánimo de increparlos ni de atacar directamente lo que ellos pensaban, les enseña y les cambia su forma de pensar con estas bienaventuranzas y les muestra cómo es efectivamente el reino de los cielos. Y más importante aún, les dice qué es lo que tienen que hacer para formar parte del reino de los cielos. Es por eso que él inicia este Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y ya en el tema anterior, ¿cierto?, les había hablado de la base, ¿cierto?, para formar parte de este reino de los cielos, que era el saber, ¿cierto?, que necesitamos, o que tenemos una necesidad espiritual, ¿ya? Por eso dice, ¿cierto?, en el versículo 3, que ya fue comentado antes, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos humildes, ¿verdad? Y luego, como de alguna manera, como una repercusión de aquello, ¿cierto?, del darse cuenta de lo pobres en espíritu que somos y de la necesidad espiritual que tenemos, Él les dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Efectivamente, cuando uno habla de un llanto, inmediatamente lo asocia a lágrimas, ¿verdad? De alguna manera lo asocia a dolor, lo asocia a tribulación. Y efectivamente el Señor Jesús quería hacer referencia a eso, pero no solamente a eso.
Miren lo que dice de alguna forma, ¿cierto? Aquí en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 31, donde efectivamente habla acerca del Sermón del Monte, ya él les dice de alguna manera aquí que por medio de estas palabras, es decir, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, Cristo no enseña que el llorar tiene en sí el poder de quitar la culpa del pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual él habla no consiste en la melancolía y el lamento. Mientras nos apesadumbramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás también me pidieron un tema aquí en la Sociedad de Jóvenes y que era sobre otro libro que era El Camino a Cristo. Y me tocó hablar acerca o reflexionar acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y esto, queridos hermanos, este versículo tan pequeño, ¿cierto? Que habla acerca del llorar, bienaventurados los que lloran, de alguna manera dice relación con el arrepentimiento genuino que se provoca en nuestro interior. Es el darnos cuenta, ¿verdad?, de la necesidad espiritual, ¿cierto?, que tenemos, la necesidad, lo pobres en espíritu que somos, y lamentarnos por eso, lamentarnos por la condición en la que estamos de alguna forma. Por eso es que Pablo, ¿cierto? Pablo dice en alguna parte por allí en Romanos, ¿cierto? Miserable de mí. Miserable de mí, dice, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Porque él se daba cuenta de su condición. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Luego de darnos cuenta de la necesidad espiritual que nosotros tenemos, viene esta segunda condición, ¿verdad? Que es de alguna forma lamentarnos por la condición que tenemos y darnos cuenta, ¿verdad? Darnos cuenta de lo que, de alguna manera, en lo que estamos sumidos, lo que somos, ¿verdad? Y sentir pesar por el pecado. El comentario bíblico resume de manera muy bonita también lo que de alguna manera dice también el Espíritu de Profecía allí en este libro, ¿cierto? Maravilloso, que es el discurso maestro del Señor Jesucristo, haciendo referencia al Sermón del Monte. El comentario bíblico dice, haciendo referencia a la palabra de los que lloran, dice, es la profunda comprensión de la necesidad espiritual que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que ven en su propia vida. ¿Recuerdan cuando comentábamos también acerca de la expresión que exclama, ¿cierto?, David, cuando dice, Señor, crea en mí, oh Dios, dice, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí? Eso nace de la profunda convicción de que efectivamente yo tengo una necesidad espiritual y que al mismo tiempo, ¿cierto?, yo siento pesar por el pecado. ¿Ya? Ese es un alcance que tiene la palabra, o sí, efectivamente la palabra llorar en el capítulo. Pero saben que hay otra más, que efectivamente dice relación con este llanto de dolor, con este llanto de tribulación, porque efectivamente el Señor también hacía aquí un alcance a aquellas personas que lloran producto del estar pasando por momentos difíciles, por estar pasando por complicaciones, por estar pasando por tribulación, por angustia, inclusive, dice el Espíritu de Profecía, ¿cierto?, por aquellos que han perdido algún ser querido. Y el Señor, lógicamente, a ellos también les dice, ¿cierto? Hay también, dice, las palabras del Salvador, un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Eso aparece textualmente ya en el discurso maestro del Señor Jesucristo, haciendo referencia a esta bienaventuranza. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y aquí hay algo interesante, queridos hermanos, porque la tribulación por la que nosotros atravesamos y pasamos, ¿cierto? Y que Dios permite de alguna manera que vivamos, tiene un propósito maravilloso. Y lo decía ya nuestro hermano Bertín en la oración que él hizo. Las tribulaciones, las pruebas que enfrentamos, tienen el propósito de ir forjando un carácter. Mire, yo no quiero hablar mucho yo, ¿no? Sino que quiero citar aquí al Espíritu de Profecía. Miren lo que dice aquí haciendo referencia, ¿cierto?, al Sermón del Monte y a las bienaventuranzas. Dice, y hay consuelo
para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por medio de la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. No son, no son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. Dice, no son, que se nos revelan capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. Y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. ¿Cuál es la sugerencia que se nos da? Debemos humillar nuestra alma delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Elías? Elías sintió tanta aflicción, tanto pesar, tanta tribulación, que él le pidió a Dios, ¿verdad? Morir. Él quiso morir. ¿Cuánta gente, si nosotros nos pensamos, y quizás, yo no sé, tal vez hasta algunos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida, a lo mejor nos cuestionamos nuestra existencia? ¿Por qué, Señor, tú permites que yo esté en este mundo? ¿Por qué me permites vivir tanta aflicción? ¿Por qué permitiste que yo tuviera que venir? ¿Sabe qué? A Elías el Señor le mostró que él tenía un propósito maravilloso para su vida. Tanto así que Elías no conoció la muerte. Qué maravilloso, queridos hermanos. Fíjense, Elías rogaba por la muerte para librarse de la aflicción. El Señor, ¿cierto?, le mostró que en definitiva esa no era la solución. La solución era, ¿cierto?, que él forjara un carácter tomado de su mano. Y así podría cumplir su ministerio. Y luego de eso el Señor se lo llevó al cielo sin pasar por el estado de la muerte. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué, de alguna manera, qué promesa, qué esperanza más maravillosa también para nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que atesorar en nuestra vida, ¿cierto? Las promesas que están dadas para nosotros. Quiero que busquen, por favor, por allí en el libro de Job, el capítulo 5, los versos 17 al 19. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor, se lo agradecería. En Job, capítulo 5, versos 17 al 19. Si alguien lo puede leer. Yo lo tengo, hermana. Perdón. No, Dale nomás, Pablito. Y pónganse de el acuerdo. 17. Sí, 17. del 17 al 19. Job 5, Ya. 17 al 19. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y aún en la 7ª no te tocará el mal. Gracias, Pablito. Miren, nuestro Señor, para nuestro Dios, no pasan inadvertidas nuestras angustias. Y eso, queridos hermanos, tenemos que tenerlo muy claro, ¿ya? El camino a Cristo dice que así como el rico, dice, se sienta en su mesa a disfrutar de toda su comida, ¿cierto? Su buena mesa, ¿cierto? De la misma forma, ¿cierto? Esa escena no pasa inadvertida de la misma forma como no pasa inadvertida aquel que es humilde, pobre, ¿verdad? Y ahí en su mesa humilde, ¿cierto? Disfruta de esos alimentos, a lo mejor los pocos que tiene y puede dar gracias por ello. No hay nada, queridos hermanos, nada, ni un ápice de lo que ocurre en esta tierra pasa inadvertido por nuestro Señor. Nada. Por lo tanto, con mayor razón, el Señor, nuestro Padre Celestial, no se olvida de los angustiados. Las pruebas de la vida solo son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Y mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso, ¿cierto?, resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. A veces es difícil, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Téngalo por seguro. Si usted pasa una tribulación, si nosotros pasamos por pruebas, créame que es porque Dios, ¿cierto?, nos considera como instrumentos preciosos en sus manos.
y quiere que nosotros lleguemos a la comprensión de eso también. Y que de alguna manera no nos quedemos allí, no nos quedemos abrumados, ¿cierto? Con las tristezas y con las aflicciones. Esa no es la intención del Señor. Quiero que alguien busque, por favor, también 2 Corintios 12, versos 9 y 10. Este es uno de mis párrafos favoritos y yo sé que por allí Rocío, ¿cierto? Y Alessandra también les gusta mucho este párrafo, este extracto de la palabra de Dios. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura de 2 Corintios 12, del 9 y 10? ¿Leo? Ya, hermana, por favor. 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué bonito. Pablo lo comprendió muy bien. Pablo lo entendió perfectamente esto que estamos hablando. De alguna manera, en la tribulación, en la debilidad, ¿cierto? Puede reposar sobre nosotros el poder de Cristo. De la misma forma que lo experimentó Pablo. Es una promesa para nosotros. Por eso es que es una bienaventuranza, felices, dichosos, ¿cierto? Porque cuando tú pasas, cuando tú lloras, puede reposar sobre ti el poder de Cristo. Y en medio de la debilidad, tú puedes ser fuerte. Eso es lo que nos dice de alguna manera, ¿cierto? Aquí, en este pequeño extracto. Nuestro Dios no quiere, como les mencionaba, ¿cierto? Que nos abrumemos y que nos quedemos pegados en ese momento de aflicción y que no tengamos mayor visión, ¿cierto? De lo que no quiere que nos quedemos allí, sino que el propósito de nuestro Señor es que nosotros alcemos nuestros ojos y podamos ver su rostro amante, que nos podamos dar cuenta de que Él está allí. Insisto en esto, cada tribulación, primero, no pasa desapercibida por Dios y segundo, tiene el propósito de forjar un carácter que sea el adecuado para formar parte del reino de los cielos. Y finalmente, queridos hermanos, en relación a la palabra llorar, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran, ¿cierto? También tiene un alcance precioso porque cuando usted comprende su condición, ¿ya? Cuando usted comprende que su condición y que de alguna manera, ¿verdad? Nosotros podemos tener la esperanza, ¿verdad? De Cristo en nuestra vida, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, cuando nosotros de alguna forma entendemos que nuestras tribulaciones no pasan desapercibidas para Dios, inmediatamente nace en nuestro corazón el deseo de compartir esto con los demás. Por lo tanto, este llanto también hace referencia al cómo yo me conmuevo con lo que pasa en el mundo, con la aflicción que trae el pecado en los otros también. Bienaventurados, dice, cierto, el comentario aquí, bienaventurados los que con Jesús lloran, llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él. Y al llorar, no piensan en sí mismos. Tenga cuidado, querido hermano, querida hermana, cuando usted deja de conmoverse con el dolor ajeno. Lo hemos comentado allí en algún consejo de maestro. Es delicado allí, es súper delicado, porque en realidad Dios espera que usted y yo nos conmovamos, que no perdamos nuestra capacidad de asombro con lo que pasa en el mundo y que al mismo tiempo le vemos súplicas por los demás. Eso de alguna forma nos hace parte del ministerio de la consolación, que es la palabra que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Cuando nosotros de alguna forma comprendemos nuestra necesidad espiritual, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Sentimos pesar por nuestra condición, ¿cierto? Y nos lamentamos por nuestro pecado y ciframos nuestras esperanzas en Cristo, cuando además entendemos que nuestras tribulaciones no pasan desapercibidas para el Señor y que tienen el propósito maravilloso de forjar un carácter, ¿cierto? Similar a Él también, que nos haga partícipes del reino de los cielos, inmediatamente yo también, ¿cierto? Puedo formar parte de este hermoso ministerio que es el que cumplió Cristo aquí en la tierra, el ministerio de la consolación. Dice, por eso, de alguna forma, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El comentario adventista dice, o haciendo referencia
¿cierto? A la explicación allí de la palabra consolación, ¿cierto? Lo menciona como paracaleo, algo así, no sé, yo no soy experta en griego, ¿no? No soy experta en griego, pero me di cuenta que tiene la misma raíz o el mismo origen que la palabra consolador. Miren, busquemos allí en Juan, el capítulo Juan, el capítulo 14, perdón, los versos 16 y 26. Ahí hace referencia al Espíritu Santo. ¿Alguien lo puede leer, por favor, para que me ayude? ¿Cuál? Juan. Juan 16, perdón, Juan 14, versos 16 y 26. Yo, ¿Ya, hermano Sergio? el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará a todos lo que ya os he dicho. Y el otro versículo era El 16, un poquito antes. del 16. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paracletos, para que esté Otro con Paracletos. vosotros para siempre. Gracias, hermano. Qué interesante, ¿eh? Porque efectivamente la consolación de la que habla aquí en la bienaventuranza dice relación, por la raíz que tiene en el griego, ¿cierto?, con este Paracletos, con el Consolador. ¿Se dan cuenta? Cómo las palabras que el Señor Jesús pronunciaba no eran así al azar nomás, sino que tenían un significado muy profundo, muy importante para los que estaban escuchando en ese minuto. Y aunque el Sermón del Monte dicen que fue mencionado o dado a los discípulos, ¿cierto? Fue también de gran ayuda para todos los que estaban escuchando, para la multitud, porque ellos, insisto, tenían una idea equivocada acerca del reino de los cielos y acerca de la liberación que estaba prometida para ellos, de esa consolación. Raulito. Miren, de alguna forma, ¿cierto? Nosotros cuando comprendemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, claro, tiene mucho más sentido entender, ¿cierto? Y comprender por qué estos bienaventurados, ¿cierto? Que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Efectivamente, ¿cierto? Aquí el Espíritu Santo, de alguna manera, juega un rol fundamental en este tiempo, en nosotros. A través de la obra que hace el Espíritu Santo, nosotros, ¿cierto? Podemos gozar de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y podemos ser consolados en medio de la tribulación, ¿cierto? En medio de la angustia, podemos ser consolados. Es interesante porque de alguna forma, cuando el comentario bíblico dice que la palabra consolación, ¿cierto? Dice relación con pedir ayuda, con de alguna forma llamar, consolar, reanimar y animar. Y de alguna manera, ¿cierto? Cuando nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, este Paracleto, ¿cierto? De alguna manera tiene la misma raíz o tiene el mismo origen en esta consolación que nos ofrece Dios, tiene mucho más sentido esta bienaventuranza. Miren, de alguna forma, el Paracletos es quien de alguna manera nos presta la ayuda. Ahora, la ayuda que nos otorga se le denomina paraclasis, algo así, por lo que yo entendí del griego. Entonces, todos contienen la misma esencia, de alguna manera, ya la misma raíz. No sé si, insisto, yo no soy experta en griego, pero logré entender allí, ¿verdad?, lo interesante y lo significativo es la consolación de la que habla aquí el Señor Jesús. Voy a buscar, y quiero que ustedes me acompañen allí en la lectura, en el libro de Corintios, Segunda de Corintios, el capítulo 1, para que tenga más sentido lo que ya hemos conversado, ¿cierto? En el capítulo 1, los versos 3 al 5, perdón, estoy en Primera de Corintios, me voy a Segunda de Corintios. Los versículos del 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Queridos hermanos, puede parecer a lo mejor un poco, no sé, repetitiva la palabra consolación, pero efectivamente tiene mucho sentido. Si usted lo puede leer con más calma tal vez y reflexionar allí, ¿verdad? Con más calma, este gran ministerio que vino a hacer el Señor Jesús a la tierra, ¿ya? Fue previamente preparado, por de alguna manera decirlo, ¿cierto? O Él se preparó en base al sufrimiento. Entonces nosotros cuando también atravesamos nuestras tribulaciones, de alguna manera también, ¿cierto? Nos damos cuenta de que compartimos, entre comillas, la misma experiencia tal vez de Cristo en este ministerio. La vida del cristiano no es solo rosas, no es color de rosas, como decimos nosotros, ¿cierto? Secularmente. Pero lo maravilloso es que nosotros podemos comprender y aferrarnos a esa esperanza maravillosa, ¿cierto? De que contamos con el Consolador, contamos con la mayor consolación para nuestras vidas. Este es un hermoso ministerio que nosotros también estamos llamados a llevar a otros, ministerio de la consolación también. Miren qué bonito lo que dice el libro, ¿cierto? Yo lo traje un poco de internet porque no lo tengo físicamente, el discurso maestro de Jesucristo, pero dice, bienaventurados también los que con Jesús lloran, llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él. Y al llorar no piensan en sí mismos. Ya lo había leído, pero ¿se dan cuenta? Es como un paso tras el otro. El primer paso, ¿cierto?, es reconocer mi necesidad espiritual. Luego de eso, sentir pesar por el pecado que mora en mí. Esa es una obra que empieza a ser ya el consolador en mi vida. Empieza a concientizarme, al que yo me dé cuenta de las necesidades que tengo espirituales. A de alguna forma sacar el orgullo que hay en mi vida, ¿verdad? A lo mejor la autosuficiencia, para efectivamente hacer o permitir que Cristo more en mi vida. La mayor consolación que nos queda es que de alguna manera el Espíritu Santo está allí. Él nos acompaña, es cierto, y de alguna forma nos consuela. Y que también, cierto, el mayor consuelo es que nuestras esperanzas no están cifradas en manos humanas, ni en cosas que el ser humano pueda hacer. Nuestras esperanzas están cifradas, cierto, en los méritos de Cristo, en los méritos ganados, ¿cierto?, en la cruz, en los méritos que Él tiene ahora en su intercesión en el cielo. En esos méritos están cifradas nuestras esperanzas y nuestro consuelo viene de allá. Por lo tanto, queridos hermanos, y con esto ya culmino, ¿cierto? Bienaventurados todos nosotros si lloramos, porque efectivamente, ¿cierto?, está prometido para nosotros la consolación. Y llegará el día, amén, llegará el día en que nuestro Señor enjugará, dice, toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más llanto, porque no habrá más muerte, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y a mí también. Les pido que oren por eso, porque en realidad hacer de estas bienaventuranzas, ¿cierto?, propias, nuestra esperanza, cifrar nuestras esperanzas aquí. Y leámonos todo el Sermón del Monte, porque allí están cifradas todas las recomendaciones que el Señor hace para que nosotros seamos unos ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a despedirnos con una oración, o por lo menos yo los voy a invitar para que oremos. Querido Dios, Padre Santo, te damos las infinitas gracias, mi Dios, porque tú, en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, nos has prometido, Señor, que nos consolarás, que somos bienaventurados, que somos felices, Señor, si lloramos, porque podemos hacernos propia esa promesa de tu hermosa consolación. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites darnos cuenta de la necesidad que tenemos, Señor, de tu obra regeneradora en nuestra vida. Permite que eso sea una realidad, Señor. El Espíritu Santo impresione nuestra mente, nuestro corazón día a día, para que podamos acudir ante tu trono de gracia
y rogar, Señor, por ese consuelo. Dios bendito, también muchas gracias, mi Dios, porque entendemos, Señor, que no hay ninguna tribulación, ni una pena, ni una lágrima que se derrame sin que para ti pase desapercibida, mi Dios. Tú eres nuestro refugio en esos momentos. Ayúdanos para que podamos cifrar o mostrar, Señor, a otros también que podamos volver nuestros ojos a ti, Señor, y ver tu rostro amante allí, dispuesto a socorrernos, a consolarnos. Y mi Dios del cielo, muchas gracias porque también, Señor, nos das la oportunidad de ser partícipes de este hermoso ministerio, de llevar esta consolación a otras personas. Gracias, Dios, porque enviaste al Consolador a este mundo. No nos abandonaste, Señor, a nuestra propia suerte, sino que nos dejaste un Consolador que nos instruye, Señor, que toca nuestro corazón, que nos orienta sobre la verdad, sobre lo necesario, Señor, de cambiar en nuestra vida. Quédate junto a nosotros, te lo rogamos. No porque haya méritos en nosotros, Señor, sino porque nuestras esperanzas y nuestros deseos, nuestros anhelos están cifrados todos, Señor, en los méritos de nuestro querido y amante Señor Jesús. En el nombre de Él rogamos. Amén.